la búsqueda heurística. El conocimiento dependiente del dominio puede ayudar a dirigir el proceso de búsqueda, de manera que sean exploradas, en primer lugar, aquellas trayectorias que parezcan más prometedoras a la hora de conducir a un estado solución. Las búsquedas heurísticas son las que usan este conocimiento. Básicamente se trata de asociar a cada nodo un valor estimativo de la distancia que se le separa o que le separa del nodo meta. Con este valor se guía la búsqueda. Para establecer estos valores se usan las funciones de evaluación heurística. Veamos los elementos implicados en este tipo de búsqueda. Se puede distinguir dos marcos de referencias diferentes que ayudan a concretar los problemas y las soluciones aportadas. Es conveniente diferenciar las atribuciones que le corresponden a cada uno de estos. Dominio del observador. Los métodos heurísticos tratan de resolver problemas difíciles eficientemente. No garantizan encontrar la solución óptima, pero sí buenas aproximaciones con menos esfuerzos. El origen de estos métodos está en el análisis del comportamiento humano. Definitivamente muchas de las decisiones que tomamos no están basados efectivamente en un proceso netamente lógico o analítico. Muchas de las decisiones que lo hacemos en forma netamente intuitiva, en base a una cuanta información o recuerdos que tengamos en la mente. Es un comportamiento humano el tomar decisiones basados en métodos heurísticos. Los problemas que van a ser objeto de esta técnica pueden ser de dos tipos. Problemas de solución parcialmente conocidas, como por ejemplo los casos de diagnósticos en medicina. Problemas intratables de solución conocida. Son los que no se pueden resolver completamente por la complejidad implicada, pero que si se conoce el método para resolverlos, como por ejemplo en el ajedrez, entonces se ejecuta. Los métodos heurísticos son adecuados para problemas en los que para alcanzar un nivel de principiante no es necesario realizar un proceso excesivamente complejo. El objetivo del modelo no tiene por qué ser exactamente obtener una determinada meta. También puede ser reducir el coste o el tamaño de la solución. El dominio propio. Los métodos heurísticos se utilizan para obtener soluciones útiles en problemas sujetos al fenómeno de la explosión combinatoria. Estos problemas difíciles pueden ser de dos tipos. Tipo P, los que pueden ser resueltos mediante un procedimiento de complejidad polinómica, el cual no suele ser elevado. Tipo PN, en lo que todos los algoritmos conocidos requieren un tiempo exponencial en el peor de los casos. Aunque se conocen algoritmos eficientes, estos no son deterministas. Los ejemplos clásicos son el ajedrez con el número de operaciones necesarias que son de 10 a la 120. El viajante de comercio, la solución de la mejor ruta, depende en forma factorial del número de ciudades implicadas. O el juego de rompecabezas de 8 piezas. Para el caso de 4x4, el espacio de estados lo forman un factorial de 16 nodos distintos. Los objetivos declarados en el dominio del observador suelen traducirse en establecer las llamadas funciones de evaluación heurística, o más conocidas como las FED, que ayudan a seleccionar el estado más prometedor, en base a coeficientes de estimación que se le asigna a cada nodo, ¿no? Conocimiento de control. La clave de los procesos heurísticos es ahorrar tiempo y o espacio de almacenamiento.
evitando recorrer muchos caminos inútiles. No consiste en eliminar una parte del espacio de búsqueda, sino en introducir información adicional que guíe el recorrido realizado, así introduciendo reglas de control heurístico en el proceso de búsqueda. Reglas de control heurístico. En función del conocimiento reflejado, pueden ser de dos tipos. Dependiente del dominio, es decir, para seleccionar alguna de las situaciones alcanzadas y también para seleccionar la siguiente acción aplicable sobre aquella. Y conocimiento general disponible sobre el funcionamiento del solucionador. Funciones de evaluación heurística. Son unas aplicaciones del espacio de estados sobre un espacio numérico. Identifíquese estado J igual a NJ, siendo NJ el valor numérico que refleja en qué grado se considera prometedor un estado en la búsqueda de la solución, al cual se le va a asignar entonces un valor numérico que refleje su grado de promesa de alcanzar la solución. El conocimiento reflejado por las funciones de evaluación heurística se obtiene a través del establecimiento de modelos simplificados del modelo original. Suelen ser funciones de evaluación estática que miden factores que determinan la proximidad al objetivo. Por ejemplo, en el caso del rompecabezas de 8 piezas, que se mueve en un tablero de 3 por 3 cuadrados, gracias a que una posición está vacía, un número o un método heurístico consiste en comprobar cuál es el número de piezas correctamente situadas. Si simplificamos el modelo, podemos establecer una medida heurística que se utiliza para determinar la distancia de un nodo cualquiera a la meta, llamada distancia de Manhattan o distancia entre los bloques de edificios. Aquí tenemos un ejemplo del rompecabezas de 8 piezas, en el cual se trata de 8 espacios que tienen que moverse para armar el rompecabezas y ponerlo de una forma indicada. Por ejemplo, aquí las piezas están desordenadas, hay un espacio vacío, estas piezas pueden moverse y el objetivo es que estas queden finalmente organizadas en forma consecutiva. Entonces, hay una serie de procesos que hay que ejecutar para llevar a la solución, pero por una explosión combinatoria estos procesos pueden ser muy grandes. Un procedimiento o una búsqueda heurística puede ser prometedor en este caso. El grafo de búsqueda se recorre en función de un objetivo que consiste en maximizar o minimizar el valor por dichas funciones, teniendo en cuenta que dicho valor debe reflejar la cercanía relativa con respecto a la meta buscada. Evidentemente, cuanto mejor indique la función de evaluación heurística la cercanía real a la meta, menor será el grafo de búsqueda expandida. Una condición que debe cumplir las funciones de evaluación heurística es que su valor máximo o mínimo debe alcanzarse al ser aplicado a un estado meta. Se realiza con el esquema de la tarea genérica de búsqueda. La diferencia radica en la utilización del conocimiento del dominio para guiar la selección de los operadores disponibles. Una forma inmediata de aprovechar las funciones de evaluación heurística es aplicarlas sobre los nodos generados a lo largo del proceso de búsqueda, de manera que se ordenen los nodos en abierta según el valor de la función heurística utilizada. Así, la función heurística mide la cercanía estimada al nodo meta. Con la información disponible hasta el momento en el que se toma la decisión, no es completa. La función de evaluación es un valor inexacto y el control realizado no determina con certeza cuál es el mejor nodo, pero sí que ayuda a seleccionar un buen nodo teniendo en cuenta dicha información. Sirve para reducir el número de nodos considerados, es decir, la complejidad espacial y el tiempo empleado
en la resolución. Esa es la complejidad temporal. Una estrategia irrevocable. Hasta ahora solo hemos presentado estrategias de búsquedas tentativas, en la que en cualquier momento a lo largo del problema puede abandonarse un determinado camino de exploración para seguir estudiando otros más prometedores. También existen problemas para los que una estrategia irrevocable es adecuada. La dificultad está en la dependencia absoluta existente con respecto al criterio de ordenamiento seguido en el espacio de búsqueda, ya que nunca se podrá abandonar el camino de exploración elegido. Método del gradiente o búsqueda en escalada. Se sigue el recorrido a través de los nodos en los que el valor de la pendiente sea máximo. El parámetro que define el sentido de la máxima pendiente es el valor de la función heurística aplicada, que llamaremos. Es decir, se sigue el recorrido a través de los nodos en los que el valor de dicha función sea máximo. No existe la posibilidad de retomar caminos abandonados, es decir, no se puede reconsiderar las decisiones tomadas. Para que este algoritmo pueda ser aplicado, la función debe cumplir la condición de que para todo nodo visitado debe existir al menos un sucesor suyo con un valor mayor que f, o menor si f alcanza su valor mínimo en los nodos meta. Procedimiento. Denominar m al estado inicial del problema planteado y asignar m a una variable llamada elegido. Hasta que se encuentre una meta o se devuelva fallo, realizar las siguientes acciones. 2.1. Expandir m creando un conjunto de todos sus sucesores para cada operador aplicable y cada forma de aplicación. 1. Aplicar el operador m generando un estado nuevo. Si nuevo es meta, salir del proceso iterativo iniciado en el paso 2 y devolver dicho estado. Si f nuevo es mejor que f elegido, cambiar el valor de las variables elegido asignándole el valor nuevo. Si f elegido es diferente que fm, asignar m igual elegido. En caso contrario, devolver el fallo. Campo de aplicación. Se usa en todos los casos en que se puede identificar una función que tenga la propiedad de ir creciendo, o también decreciendo, hasta el valor que tenga la función en el nodo meta, ¿no? La teoría de juegos, los problemas de búsqueda de máximos y mínimos en el campo del análisis numérico, las situaciones en las que en cualquier estado es posible aplicar cualquiera de los operadores disponibles, lo que se denomina conmutatividad. Análisis. Veamos las ventajas y desventajas. Su sencillez y que la ventaja es su sencillez definitivamente y que la única memoria necesaria consiste en guardar el estado alcanzado elegido. En cada iteración, elegido será el que tenga un menor valor de f. No se necesita recordar cuál es el camino recorrido. La desventaja es la dependencia con respecto a la definición correcta de la función, que sea lo más informativa posible, es decir, tiene que tener un valor máximo en un nodo meta. Debe ser relativamente sencilla de calcular y no debe incurrir en máximos o mínimos locales. Búsquedas ciegas o por generación y prueba. Se les llama así porque no tienen la información suficiente que les guíe hacia el estado final o objetivo. Por lo tanto, realizará una búsqueda evaluando cada uno de los estados hasta encontrar el estado deseado. Se puede correr con la suerte de que el primer elemento evaluado sea el objetivo, pero también cabe la posibilidad que sea el último, de una gran lista de elementos. Este tipo de búsqueda tiene dos variantes representativas, búsqueda en amplitud y búsqueda en profundidad. Búsqueda en profundidad. Este método consiste en desplazarse por cada una de las ramas de nuestro árbol o grafo, hasta llegar a encontrar a nuestro estado final. Habitualmente se le debe de dar un orden para orientar la búsqueda. Para un árbol puede ser de derecha a izquierda o viceversa, y para un grafo puede ir de un sentido horario o antihorario. Comenzaremos nuestra búsqueda estableciendo que A es nuestro estado inicial y también nuestro estado actual. Recorremos hacia B,
en un sentido izquierda-derecha. Como B no es estado final, este pasará a ser nuestro estado actual. Generamos a D. Como D no es el estado final, pasará a ser estado actual, pero D no tiene sucesores por los cuales podamos expandir la rama. Entonces regresamos para ver si B tiene algún sucesor más que no ha sido evaluado. B se convierte otra vez en el estado actual. En este caso, tomamos la rama que nos lleva a E. E no es estado final, pasará a ser estado actual. Pero como en el caso de D, tendremos que retroceder hasta encontrar alguna rama no evaluada. Esto nos lleva hasta A. Este proceso se repite, el ir avanzando de nodo a nodo hasta llegar al final, que en el ejemplo es F. Búsqueda en amplitud. A diferencia del anterior, este método, en vez de desplazarse por las ramas, evalúa cada estado por niveles. Un nivel está compuesto por los sucesores del estado del nivel anterior, a excepción del nodo inicial que no tiene ningún antecesor. Nos desplazaremos por cada uno de los niveles en un sentido determinado, en este caso, de izquierda a derecha, hasta llegar al último elemento del nivel. Así pasaremos al siguiente y evaluaremos elemento por elemento, repitiéndose este proceso hasta encontrar a nuestro objetivo. Búsquedas heurísticas. Son técnicas que permiten mejorar el desempeño de la búsqueda, haciéndose valer de estrategias para limitar el espacio. Estas se plantean con el uso de una función heurística, la cual utilizará información adicional, ya sea de costos, tiempos, distancias, etc., para llegar de un estado al otro o a un objetivo. No se garantiza soluciones óptimas, pero sí se pueden considerarlo bastante aceptables, tal como lo podría ser un ser humano. A continuación se describen algunos de los métodos heurísticos más representativos. Búsqueda por escalada simple. Para este y otras técnicas de búsquedas heurísticas, utilizaremos una tabla con la cual se ve la relación de costos que hay de un estado a otro. Esto nos ayudará a elegir una ruta dependiendo de lo que queramos mejorar, ya sea maximizar o minimizar alguna variable. En este método se expande un nodo o un estado dependiendo si está más cercano a satisfacer la función objetivo. Para esto, el estado actual realiza la evaluación de su primer nodo sucesor, en el sentido que queramos asignarle. En este caso será antihorario. Si éste le demuestra que es una mejor opción para llegar al objetivo, aunque en realidad no lo sea, y nos lleve a un callejón sin salida, será elegido como un nodo actual. De lo contrario, se elegirá otro sucesor que haya sido generado, y esto se repite hasta que llegue al objetivo. Una desventaja es que si no encuentra una mejor ruta en todos sus sucesores, se encontrará atrapado en un callejón sin salida, terminando sin éxito la búsqueda. Búsqueda por máxima pendiente. Se parece a la búsqueda por escalada simple, pero con la diferencia de que todos los estados sucesores del estado actual serán evaluados, y se elegirá al que tenga una mejor valoración, para convertirse en el nuevo estado actual. Si es nodo final, terminará la búsqueda, de lo contrario se repetirá el ciclo. Este método es más eficiente ya que permite que haya más diversidad a la hora de evaluar a más estados, además de que reduce el tiempo de búsqueda. Pero aún tiene la desventaja de que la nueva ronda de estados sucesores que se haya generado no sea tan satisfactoria, por lo tanto puede quedar atorado en un callejón sin salida. Primero mejor. Conjunta las técnicas de la búsqueda en profundidad, que es expandir una rama hasta su máxima longitud, y el de la búsqueda en amplitud, que le permitirá saltar de rama en rama para evitar callejones sin salida. Este método genera a los sucesores del estado actual, y los deja en una lista de estados abiertos o sin revisar. Elegirá el estado más prometedor y será evaluado. Si es estado final, terminará la búsqueda. Si no, este pasará a ser el estado actual y se quitará de la lista de los estados abiertos. Si tiene sucesores, los agregará a la lista de los estados abiertos. En caso de que este sea un estado terminal, se marcará como revisado y se elegirá al más prometedor de la lista de estados abiertos. Se repetirá hasta encontrar el estado final. Ejemplo. Tenemos este ejemplo de un laberinto, el cual lo resolveremos por búsqueda en profundidad y lo compararemos con el método primero mejor. Para que este problema lo podamos representar por medio de un árbol, diremos que cuando un camino se divida en más opciones, este sea un nodo, y un callejón sin salida representaría un nodo terminal. La salida del laberinto se convertiría en nuestro nodo final,
y la primera división del camino sería nuestro nodo inicial. En este caso, como tratamos de ejemplificar una búsqueda a ciegas, conforme lleguemos a estos elementos, los iremos nombrando para construir nuestro árbol, y así conocer la ruta que nos llevará a la salida. Primero llegamos al nodo A, tomamos un orden que siempre elegiremos de nuestros recorridos, izquierda a derecha. Elegimos el de la izquierda, nos damos cuenta de que es un nodo terminal o callejón sin salida, nodo B. En este método tenemos que regresar al nodo antecedente, o sea, A, y seleccionaremos otra ruta, la del centro, que nos lleva a C. Seguimos por el camino del centro, ya que no hay camino izquierdo, y seguimos hasta llegar a D. Repetiremos este paso para llegar de D a E. En E, el camino de la izquierda nos llevó a un callejón sin salida F. Por lo tanto, regresaremos a E y tomamos el camino de la derecha, que nos lleva a G. En G, el camino de la izquierda nos lleva a H, que es un callejón sin salida. Regresamos a G y tomamos el otro camino que nos conduce a I, la salida. Ahora, para solucionarlo por medio del método heurístico, primero mejor, necesitamos recopilar información del laberinto. Tenemos una lista que relaciona cada nodo con el final, por medio de la distancia o recorrido que hay entre ellos, y además nos dice la ubicación de cada nodo. Habilitamos a nuestro nodo A como abierto, evaluamos si es el objetivo. Como no lo es, A habilita a sus sucesores B, C y D como nodos abiertos. A se marca como revisado y se evalúa cuál tiene la menor distancia al nodo final. En este caso, C es el elegido y se habilita a sus sucesores E y F. Ahora B, D, E y F son nodos abiertos, de los cuales E será evaluado. Como no es el final, se marcará como revisado y sus sucesores se habilitarán como abiertos, G y H. B, D, F, G y H serán evaluados. G es el elegido. Como no es el nodo final, se quitará de la lista y se agregarán K y L. B, D, F, H, K y L son nodos abiertos. L es elegido. Como no es el nodo final, se marca como revisado y sus sucesores se agregan a la lista, M y N. Ahora, de todos los nodos que están en abiertos, N tiene la calificación más baja, 0. Eso significa que no le cuesta nada moverse al estado final, porque N lo es, el estado final, terminando así la búsqueda. Conclusión. Aprendimos que existen dos tipos de búsquedas, a ciegas e heurísticas. La primera evalúa todos los estados sin importar qué tan lejos o tan cerca estén de la solución. La otra limita el espacio de búsqueda, reduciendo así el tiempo. Puede que sean más óptimas, pero puede tender a fracasar, así como lo hace un ser humano. ¿Cuál es el? Hemos llegado al final del tema 3, con una síntesis mediante ejemplos de la búsqueda a ciegas, usando el método de amplitud y de profundidad, y en este último tema, la búsqueda heurística. Se ha querido consolidar estas técnicas de búsqueda en esta última parte de una forma práctica para que puedas ver su aplicación y los procesos que se han descrito en las anteriores temas, así como en el presente. Entonces, estamos viéndonos en el tema 4. Hasta entonces.